¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de Halcones en Acción, una producción de la Universidad Autónoma de La Laguna. Mi nombre es Isaac Rodríguez, coordinador de comunicación y medios de la UAL, y en esta ocasión vamos a platicar nuevamente con la maestra Irene Rojas Zubealdea, coordinadora de la licenciatura en Psicología en la propia Universidad Autónoma de La Laguna. Irene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos. Vamos a darle continuidad a estos temas que tienen que ver con la condición humana. Esta parte donde la psicología tiene que salir actualmente a vislumbrar, a darnos un norte, a platicarnos qué es lo que está pasando con nosotros, con nuestra psique en esta cuarentena. Bueno, obviamente en esta jornada de sana distancia que se ha implementado en nuestro país específicamente, obviamente se ha dado alrededor del mundo, pero específicamente en nuestro país y en nuestra región, cómo lo estamos viviendo. Comentábamos fuera del aire, bueno, antes de iniciar esta grabación, sobre dos síndromes que ya están totalmente acuñados, son no reales, pero es decir, ya están fundamentados de alguna manera seria y estudiados, que tienen que ver con este encierro, y lo pongo entre comillas. Platícanos sobre precisamente estos dos términos que se han acuñado. Bueno, Isaac, ¿qué te parece si empezamos por el primero, que vendría siendo este síndrome de la cuarentena? Como bien lo dices, es un síndrome que es estudiado. De esto ya ha hablado el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es Bernardo Nieg, y en ese sentido él nos explica una serie de sintomatologías que se van presentando poco a poco al estar en confinamiento. Explica de manera muy clara que los mexicanos o los latinos somos más susceptibles de sufrirlo por la idiosincrasia que tenemos. Somos más alerosos, somos más sociales, nos gusta andar más en la calle, festejamos cualquier momento o cualquier situación es digna de ser festejada, y siempre es la invitación, la recurrencia afectiva. Hay países como pues, los europeos, ¿no?, donde la gente tiende a ser un poquito más sobria, más seria, más callada, quizá sujeta, un poquito más proclive pues no al aislamiento, pero sí estar un poco más en soledad, y entonces pues por esta situación nos pega más a los latinos y a las sociedades más folclóricas. ¿Qué significa esto? Una serie de comportamientos y sensaciones afectivas que empezamos a sentir a partir de estar encerrados. Pero si a esto le sumas la situación de sanidad, de salubre por el virus, pues todavía se incrementa más. Entonces, primero que nada, lo que estamos viendo como síndrome de la cuarentena por COVID, y hay que fundamentar bien esto, por COVID, es el miedo. Han habido gente ya encuestada, y los porcentajes más altos que salieron fue el miedo a ser contagiados posterior a la cuarentena. Y esto hace que durante la cuarentena la gente viva ese miedo, ¿no?, de qué va a pasar, la incertidumbre y demás en relación a una vez que empecemos a socializar otra vez, la posibilidad de ser contagiados, la posibilidad de nosotros después ser agentes de contagio para la familia o para las personas pues que tienen alguna probabilidad o son más propensos de padecer esto. Y en otros términos, el hecho en sí mismo de estar encerrados, de estar como enclaustrados, en segundo término, hemos visto que genera mucha frustración y mucha ansiedad. Frustración, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues porque puedes perder el trabajo o necesitas salir más de casa para hacer ciertos trabajos y no puedes, porque no tienes la herramienta tecnológica adecuada para poder hacer home office. Entonces, hay muchas situaciones alrededor que generan muchísima frustración. Eso es lo que se está viendo mucho. También al interior de la casa, en el aspecto relacional, frustración de decir, no tengo un espacio, están los niños gritando, tengo problemas de pareja. Entonces, debido a esto es la frustración. Mucha intolerancia, es decir, se está viendo también que pequeños detalles que generalmente dejamos pasar de largo, hoy nos alteran.
¿no? Entonces la respuesta que damos es a lo mejor de enojo, a lo mejor de ira. Estamos viendo también que según las personalidades estamos más proclives a verdaderamente no tener un filtro racional. Sí, dime. Irene, en esta condición se puede ver acrecentada sobre todo por el acercamiento a la información que podemos tener, que sabemos que se está dando de manera oficial a través de las autoridades de salud, pero hay mucha información que a través de redes sociales pues está ahí presente. ¿Esto puede incrementar esta condición, estos síntomas? Totalmente. Parte de las recomendaciones que se dan para minorar este síndrome, si es que lo tienes, es justamente, es la invitación a la gente de hacer una administración adecuada de las noticias que estás escuchando. Entonces, también hemos visto ya que muy al inicio de todo esto, absolutamente todos, de alguna u otra manera, estábamos buscando información en todo momento, en todo lugar, sin verdaderamente filtrar lo que es una noticia adecuada de lo que son las falsas noticias o son noticias alarmistas. Las buscábamos y aparte éramos sujetos de ser bombardeados por ellas. Claro. Hoy nos están diciendo, haz una administración adecuada de las noticias que escuchas y te dicen, trata de una vez al día estar informado, que sea sobre todo por la mañana para que por la noche no te vayas a dormir con esa información. Entonces te están diciendo, por favor, durante la mañana, elige fuentes oficiales, elige fuentes científicas, no elijas el noticiero que está comprado, que está vendido, que tiene intereses económicos. Las fuentes verdaderamente oficiales, búscalas, y si te quieres ir más allá, cuestiones que sean verdaderamente científicas en el aspecto de la salud, en el aspecto de la economía, en el aspecto de las relaciones y en el aspecto de la psicología, no nada más en el aspecto del COVID en sí mismo, Claro. porque también alrededor de todo esto buscamos información sobre qué va a pasar con la economía y también nos asustamos, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con la escuela, también nos asustamos. Entonces, siempre buscar sitios oficiales que nos brinden no sé, que nos brinden la posibilidad de estar bien informados de manera equilibrada. Entonces sí, esto ha incrementado y la invitación es a eso, a que decrementemos la manera en la que buscamos información. Mencionas esta condición acertadamente en el contexto de la cuarentena o la sana distancia a raíz del COVID-19. Esta condición se presenta pues en presos, en reos que están purgando alguna sentencia o también en aquellos enfermos que por su condición necesariamente tienen que estar en casa. ¿Cómo son estas tres condiciones que pueden ser diferentes, ¿no? Sí, al final el común denominador de lo que tú estás hablando es el encierro, ¿no? Por situaciones ajenas a la voluntad de la persona, está encerrada desde antes de que empezara este problema de salud, ¿no? Esta pandemia. Entonces, de alguna u otra manera, hay una especie de adaptación de estas personas que fueron encerradas o privadas de su libertad por haber acontecido dañinamente contra un tercero, o personas que están enfermas, están en casa o están en el hospital, pero efectivamente se agrava. ¿Por qué se agrava? Porque justamente como ya estás en aislamiento y empiezas a ser sujeto de mucha información, empiezas a sentir una desesperación adicional. Si ya de por sí estás desesperado por la condición involuntaria de aislamiento por enfermedad o por encarcelamiento, le agregas todas estas noticias, se viene a agravar. ¿Por qué se viene a agravar? Porque empieza la fantasía. Como estás encerrado, no puedes estar, no sabes bien lo que está pasando afuera desde antes del encierro generalizado por la pandemia. Y entonces, no sé, los reos, por ejemplo, una persona que está enferma, que está en el hospital o está en casa, comienzan a tener miedo por terceros, es decir, yo estoy aquí encerrado, pero tengo familia afuera, tengo hijos afuera, tengo mamá afuera, ¿qué están pasando? ¿Qué posibilidades hay de que se afecten? Entonces empieza la fantasía y empieza el miedo a acrecentarse. Entonces, esta pregunta que tú me haces es muy buena porque pienso yo
que durante mucho tiempo en esta pandemia esos sectores estuvieron no muy considerados y la realidad es que hay que considerarlos, porque finalmente también son sujetos de desarrollar miedo, frustración y todavía con mayor fuerza porque ya estaban privados de la libertad por enfermedad o por otra situación. Claro. Hay otra condición que nos comentabas al inicio del espacio. Platícanos o abordemos que en lo personal me llamó la atención. Sí, el síndrome de la cabaña o el síndrome de la cueva es algo que se está empezando a dar debido a que, bueno, estamos obteniendo ya información. Son las personas que por alguna situación han encontrado sentirse muy felices en la casa, han encontrado sentirse muy felices en este encierro, ¿no? De todas las edades. Hay gente ya adulta mayor, gente de la mediana edad y gente más joven que dice, yo estoy muy contento. Finalmente no estoy tan aislado porque tengo la manera de poder estar en contacto a través de la tecnología. A través de la tecnología han venido a acercarme lo que necesito, ¿no? Las ventas en línea, por ejemplo, y me encuentro bien. Me estoy dando cuenta que estaba muy cansado o cansada de la rutina diaria, de salir, de correr. Ya no quiero más. Entonces, están empezando a generar síntomas de ansiedad a partir de que saben que esto se va a terminar, no quieren que se termine. Fíjate aquí la polaridad. Sí, obviamente que se termine la pandemia, sí, que se termine todo esto de la salud que nos pone en peligro, pero a lo que le están temiendo es a que se termine el confinamiento, a que por obligación o por decreto oficial ya no tengamos que estar encerrados y entonces decir, a partir de tal día sales a la calle, haces tus actividades normales, vas a trabajar y otra vez empiezas tu rutina diaria. Esa gente está empezando a tener cierta sintomatología de ansiedad. Es decir, ¿era un anhelo personal el llegar a esta condición? Era un anhelo personal el no poder, el decir, quisiera detenerme un poquito, quisiera hacer pausa en mi vida, ¿no? Y pausa en relación a correr, en relación a la gente, ¿sí? Entonces, hemos dado cuenta que inclusive se están empezando a desarrollar ciertos tipos de fobias sociales, es decir, no quiero entrar en contacto con la gente. Uno es sí por temor a contagiarme, pero la otra es estoy muy a gusto aquí, ¿sí? Y entonces realmente eso está llamando mucho la atención ahorita a los estudiosos de la salud mental, porque no es mínima la gente que está sintiendo esto, ¿eh? Es una gran cantidad de personas que han encontrado estar muy contentas dentro de casa, realizando sus actividades diarias dentro de casa sin tener que salir. Y esto está llamando mucho la atención y yo creo que a partir de esto tiene que haber reformas en la manera en la que nos movemos, en la manera, porque, fíjate, aunado a esto, si tú te pones a ver, podemos emparejarlo con el síndrome del burnout, por ejemplo, ¿no? Gente que sale, que siempre está corriendo, que tiene mucho nivel de trabajo y a eso le sumas tener que correr y llegar a hacer de comer, tener que correr y llegar a hacer esto, hacerte cargo de los hijos. Y hoy que el mundo se detuvo, hay mucha gente que lo está disfrutando. Claro. O puede ser lo contrario, ¿no? Estas personas que están acostumbradas a ese nivel exagerado a veces de, pues, de movimiento, de repente detenerse, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, por un lado es el síndrome de la cuarentena, que es justamente lo que estás diciendo tú, mucha ansiedad porque te tuviste que detener, mucha ansiedad porque tienes que estar enclaustrado, y el otro es posterior, el síndrome, estas personas de las que hablo no tienen el síndrome de la cuarentena, por el contrario, están muy contentas, pero a partir de que saben que pronto se va a terminar, empiezan a generar síntomas porque tienen que salir a la calle y a normalizar la vida otra vez y hay una resistencia fuerte a volverlo a hacer. Claro. Y a ustedes, amigos que nos están viendo, en qué síndrome pudieran encajar o en qué condición, básicamente. Ahora, si podemos identificar alguno de los dos, ¿de qué manera podemos sacarle un partido positivo a cualquiera de ambas condiciones?
Bueno, si estamos conscientes de que somos sujetos de sufrir alguno de estos dos, lo primero es aceptar, decir, sí, efectivamente siento eso, no es una razón para sentirse avergonzado, no es una razón para decir estoy enfermo, eso hay que aclararlo muy bien, no es una razón para pensar que estamos debilitados o que somos sujetos de burla o que no somos fuertes, simplemente es una situación que por alguna u otra razón, ya sea para un lado o para el otro, nos rebasó. Entonces, darnos cuenta y aceptarlo. ¿De qué manera sacarle el mejor partido? El síndrome no es bueno, hay que decirlo, en sí mismo no es bueno porque nos genera muchos síntomas, ya sea por estar enclaustrado o porque no quieres dejar de estarlo. Entonces, lo positivo que puedes sacar de esto no es precisamente el síndrome en sí mismo, sino darte cuenta y decidir qué hacer ante la realidad de saber que lo estás sintiendo. Y decir, bueno, otra vez, como lo habíamos dicho en la sesión pasada, es tratar de acercarnos a un estado mental que nos favorezca en lugar de que nos hunda, ¿sí? Es decir, si estoy sintiendo esto porque estoy encerrado, ¿cómo puedo maximizar mi estadio en este momento estando encerrado? Y te vas a dar cuenta que puedes maximizarlo de muchas maneras. Hacer una limpia general de la casa, sentarte a platicar, disfrutar de buena música sin estar corriendo, hacer labor de introspección. Es decir, te puedes rodear de mucha riqueza alrededor de ti. Y para el otro lado, ¿qué hacer cuando me estoy dando cuenta que siento ansiedad porque pronto se va a acabar este encierro y no quiero salir de él? También ponerte a pensar, ¿qué te ha llevado a sentirte así? ¿Estabas cansada? ¿Estabas realmente muy estresada? Quiere decir que no estabas haciendo una buena gestión de tu vida, que necesitaste detenerte porque ya no podías más, porque el nivel de estrés te estaba rebasando y no te estabas dando cuenta. Entonces decir, bueno, este es un buen momento para, en lugar de resistirme a salir, tratar de reorganizar mi vida una vez que volvamos a fluir ya en la calle y en la vida normal, para no empezar a sentirme otra vez tan agotada con tanta cosa. Fíjate, nos hemos dado cuenta que no hemos sido inteligentes en gestionar ni el trabajo, ni nuestras actividades diarias. Nos hemos sobresaturado. Claro. Este mundo que tenemos va tan deprisa que la realidad es que perdemos el disfrute diario de las cosas y nos estamos dando cuenta que nos convertimos en máquinas, que estamos trabajando, produciendo, haciendo, sin ser conscientes de para qué lo estamos haciendo. Y creo que el para qué mayor es el bienestar interno y externo, y lo habíamos estado perdiendo. Entonces yo creo que sí es un buen momento para la reflexión, sea para un lado o para el otro, centrarse en uno mismo y tomar la decisión, ¿qué quiero hacer conmigo de mi vida para verdaderamente encontrar un disfrute y un deleite en todo esto? Ya lo decían los hedonistas que son tan criticados. Y la realidad de un hedonista dice, yo le entro a todo lo que haya que entrarle en la vida desde una posición de disfrutar la vida. A pesar que haya dolor, disfrutar el dolor, aceptar el dolor, para no sentirme rebasado después con la resistencia que da el no querer entrarle a la vida, ¿no? Y esto es la vida, tal y como la estamos viviendo. Halcones en Acción es un espacio que busca compartir con ustedes, amigos, información que sea de utilidad, sobre todo en esta experiencia diferente que nos ha tocado vivir a raíz del confinamiento por el COVID-19. Maestra Irene Rojas, muchas gracias, y en próximo espacio vamos a abordar temas que estoy seguro van a ser del agrado de nuestros amigos. Claro que sí, muchas gracias a todos. Y nada más para terminar, si se sienten rebasados por alguna situación, ya saben que pueden solicitar ayuda y se les brindará. Así es. Yo soy Isaac Rodríguez, esto es Halcones en Acción, una producción de la Universidad Autónoma de La Laguna. Nos vemos muy pronto.